Es una rueda de prensa de reflexión sobre el momento que vivimos en la política nacional y para presentarles la postura del Partido Socialista en todo este proceso y el programa con el que el candidato Pedro Sánchez está tratando de conseguir la investidura en las negociaciones en el propio Congreso de los Diputados. Desde las elecciones generales del 20D hasta que el jefe de Estado encargó a Pedro Sánchez que iniciara los trámites para la investidura, pasaron más de 40 días. Fueron 40 días totalmente perdidos para la formación de un gobierno en España. El candidato del partido más votado, el PP, y actual presidente en funciones, rechazó por 2 veces la posibilidad de intentarlo. Fue una irresponsabilidad que le deslegitima. En estas 6 semanas, Rajoy no se molestó tan siquiera en presentar un programa de gobierno al resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria para intentar su investidura. Quedó claro que no estaba dispuesto a cambiar sus políticas y derogar buena parte de las leyes aprobadas en la anterior legislatura y que cuentan hoy con el rechazo de la inmensa mayoría de los diputados del Congreso. Además, en estas últimas semanas, el PP como partido ha sido declarado investigado en un juzgado. Su organización valenciana planea disolverse y refundarse con otro nombre por sus problemas de corrupción. Y ayer, la Guardia Civil entró a registrar de nuevo su sede en Génova por semejantes problemas. El PP necesita regenerarse totalmente, y eso solo se logra desde la oposición. Los socialistas, liderados por Pedro Sánchez, asumimos el encargo del rey conforme al sistema previsto en nuestra Constitución. Como fuerza mayoritaria, entre las comprometidas con el cambio, estamos tratando de articular una mayoría suficiente que posibilite la investidura de un nuevo presidente de Gobierno. Estamos buscando la mayoría con aquellos partidos políticos comprometidos con la estabilidad del sistema institucional, la integridad de España, la reforma de las instituciones políticas, económicas y sociales y el compromiso con los intereses de la mayoría de los españoles a través de políticas que aseguren el crecimiento económico justo, la protección frente a la necesidad y la lucha por la igualdad. Esta es la conclusión que extraemos del mandato expresado en las urnas. Los españoles han determinado un tiempo nuevo, de cambio y de acuerdos amplios. No han querido atribuir a un solo partido la responsabilidad de hacer efectivo ese cambio, sino al conjunto de las fuerzas políticas que defendieron un proyecto reformista basado en los valores de la mayoría ciudadana. Al reclamar el cambio político, al negar el apoyo suficiente al PP para que forme de nuevo gobierno, la gente nos está exigiendo al resto de partidos políticas diferentes y actitudes diferentes. Y ello requiere negociación, diálogo, generosidad y acuerdos sobre iniciativas, propuestas, proyectos y compromisos, y no frentes y confrontación. El resultado del 20D es, por tanto, un mandato ciudadano para que la política encuentre la fórmula de gobierno que mejor responda a lo que los ciudadanos han exigido con su voto. Tan importante, al menos, como el quién debe gobernar es, en este tiempo nuevo, el para qué hay que gobernar, es decir, qué programa debe llevarse a cabo. Y en eso estamos diversas fuerzas parlamentarias lideradas por el PSOE y por el candidato Pedro Sánchez, a quien el jefe del Estado le encargó el intento de formar gobierno. Para nosotros, con un programa progresista y reformista. La propuesta final, por tanto, debe ser la que surja de las negociaciones que se estén llevando a cabo en el Congreso. No será entonces el programa de una sola fuerza política, sino el de todas aquellas comprometidas en la negociación. Para hacerla factible, los socialistas hemos presentado una propuesta que debe servir de base para la negociación. 4 son los capítulos en los que se basa y las razones para proponerlas. Como le repartimos ya la propuesta concreta por los 4 capítulos y con las medidas concretas, si les parece, y para no ser excesivamente larga esta primera intervención, les indicaré cuáles son las razones que nos llevaron a plantear cada uno de los capítulos y después en las preguntas sobre las propuestas que hay y que tienen ustedes encima de la mesa, estaré encantado de responder a sus preguntas. El primer gran bloque es el de empleo y recuperación económica justa. Y las razones que nos llevan a ello es la propia situación que tenemos. En este momento, como saben, hay casi cerca de 4 millones de parados y están trabajando prácticamente el mismo número de personas que hace 4 años.
Además, casi 6 millones de españoles cobran menos del salario mínimo. Es decir, muchos trabajan más por menos dinero, por lo que tienen serias dificultades para llegar a final de mes. 2. Pacto por la educación. El mejor remedio contra la pobreza sigue siendo para nosotros una educación de calidad. Tenemos que remediar el hecho de que cada vez más en estos últimos años el éxito de los jóvenes depende mucho más de la educación que puedan pagarle sus padres que de su talento. Hoy en España también hay menos profesionales trabajando en la investigación y en la innovación. Ha disminuido la inversión pública en la misma y sectores como de las energías renovables se ha perdido la posición de vanguardia en su fabricación y en su implantación que teníamos hasta el año 2011. 3. Lucha contra la desigualdad. Planteamos este bloque porque desde el año 2011 se ha duplicado la pobreza severa en España y hay hoy 650.000 españoles menos cobrando prestación por desempleo, por indicar solo 2 parámetros. Todo ello lo que ha producido un notable aumento de la pobreza infantil y también, por ejemplo, muchas familias tienen grandes dificultades para pagar su factura energética. 4. Regeneración democrática, lucha contra la corrupción y reconocimiento de nuevos derechos y libertades. Reformar la Constitución. Los españoles han rechazado en las urnas 4 años en los que se ha incrementado notablemente la desconfianza hacia la política y hacia las instituciones. Los casos de corrupción que hoy son de plena actualidad han contribuido decididamente a ello, así como la crisis territorial que se ha producido en el último tramo de la legislatura. Hay, por tanto, razones evidentes que exigen un cambio progresista y reformista en la política española. Existen para los socialistas mimbres para concretar un acuerdo, un mínimo común denominador que puedan compartir las fuerzas políticas desde Ciudadanos hasta Podemos, pasando por Izquierda Unida, PNV, Compromís o Coalición Canaria. Compartimos todos la preocupación sobre el proyecto de futuro para España, un país en el que todos sus ciudadanos deben encontrar un espacio de convivencia compartida. Y eso se puede lograr con sentido de Estado, diálogo y solvencia. Si no, solo se va a lograr crear más división entre los ciudadanos y más desconfianza hacia nuestro sistema político. Ningún partido, por tanto, debe obstaculizar el cambio. Pedimos al resto de fuerzas políticas que no den la espalda a ese cambio, que contribuyan a dar a los españoles el gobierno que han pedido y que además se merece. Mire, va a permitirme recurrir a una cita histórica en este sentido que van a entender fácilmente. Perdonar la deuda a las autonomías ni está en la documentación ni se le espera en la negociación. Ni Armada fue recibido en Zarzuela, ni el perdón de deudas entrará en Moncloa con Pedro Sánchez de presidente. Los socialistas hemos respetado siempre el imperio de la ley. Y condonar deuda a comunidades autónomas no es legal. No está previsto en nuestro sistema constitucional. Y lo que no puede ser, no puede ser, y además, como saben ustedes, es imposible. Lo que está planteado en el documento es que ese marco de negociación tiene que hablar también de la reforma de la financiación autonómica. Y tiene que hacerlo porque, como saben ustedes, cada cierto periodo de tiempo debe revisarse la financiación autonómica. Y también, por ley, ha llegado ese tiempo de hablar de la nueva financiación autonómica. Y en este sentido yo creo que los asturianos tenemos que estar tranquilos porque el actual presidente del Principado, Javier Fernández, es de los mayores expertos en el ámbito institucional, si no el mayor, sobre las financiaciones de las comunidades autónomas. Y estoy seguro que estamos en la mejor mano para que cuando se abra ese proceso de reforma de financiación, Asturias tenga sólidos defensores de sus intereses. Pues mire, primero, yo les decía que en este momento no es el momento del Partido Popular. Es más, le pediría a Rajoy que no enredara. Estamos en un momento constitucionalmente previsto donde el rey ha encargado a Pedro Sánchez la formación de un gobierno. Tuvo su oportunidad, no la quiso. Por tanto, ahora es un candidato que tiene que conseguir esa legitimidad con la negociación. Y por tanto es lógico que se hable con todas las fuerzas políticas. Porque el Partido Popular les decía, por varias razones,
que no es su tiempo en este momento, pero es un partido indispensable para el sistema democrático español. Y es un partido con el que hay que contar. Planteamos, para afrontar la quiebra territorial, una reforma de la Constitución. Y hay que contar con el Partido Popular. Un Partido Popular regenerado es también fundamental para abordar los grandes problemas que España tiene. Pero, como les digo, en este momento no le corresponde, rechazó el protagonismo que le correspondía por ser la fuerza más votada y tiene que regenerarse, y eso solamente se hace desde la oposición. Pero como partido debe reconocerse su importancia en el sistema democrático español. Yo creo que el proceso en marcha de que todo el mundo es consciente de que no puede haber ya durante muchos años un gobierno en España de un solo partido, sino que el gobierno tendrá que salir de una negociación, de un acuerdo y de compromiso de varias fuerzas políticas, es un mensaje también para Asturias. En este tiempo nuevo de la política española que afrontamos, el diálogo y la negociación no van a ser un bien deseable, va a ser un bien imprescindible. Sin él no habrá posibilidades de gobierno. Y la gobernabilidad, la estabilidad de las instituciones, el que la gente tenga un ejecutivo que pueda cada día afrontar los problemas que tenemos cada uno, esa va a ser una demanda creciente en nuestro país y también para ayuntamientos y comunidades autónomas. Por tanto, creo que efectivamente el propio proceso que está en marcha debe ser un proceso del que se debe extraer conclusiones, del que deben extraer conclusiones las fuerzas políticas presentes en la Junta General del Principado. El ministro de Interior y algún ministro más vienen realizando declaraciones esotéricas, curiosas o excéntricas en los últimos días, y especialmente el ministro del Interior. Miren, los socialistas defendimos siempre la unidad de los demócratas frente a ETA, propusimos aznar un pacto antiterrorista que fue fundamental para el fin de ETA, para el fin de los atentados de ETA. Propusimos al gobierno de Rajoy un pacto antiyihadista, que en este momento todo el mundo considera una pieza fundamental para afrontar el peligro yihadista que hay en toda Europa y, por tanto, no tiene ninguna base. Pero sí es bueno que sepamos una cosa, que es una irresponsabilidad de un ministro de Interior al hacer declaraciones preocupado exclusivamente por su seguridad, por la seguridad de su partido y por la seguridad de Rajoy. Es decir, para tratar de seguir gobernando. No se está dedicando Fernández Díaz a trabajar cada día intensamente por la seguridad de los españoles, que es su único deber. Lleva varias semanas dedicándose intensamente a argucias y a artimañas para tratar de consolidarse en el gobierno cuando es evidente que han dejado de ser el gobierno que necesita España. A su pregunta. Pero fíjese bien, yo cuando planteé cuáles eran las características que debían tener las fuerzas políticas que negociaran el cambio que en este momento España necesita, además de otra serie de cuestiones que les indiqué, de compartir los valores constitucionales, les dije que defendieran la integridad de España. Por tanto, en los propios principios que pusimos encima de la mesa de la negociación, va implícito la respuesta afirmativa que daba a su pregunta. Tiene razón, pero por eso, si se fija, la propuesta tiene como dos escalones. La primera es paralizar la implantación de la LOMCE. Dice, este es un acuerdo que tiene, excepto el Partido Popular, yo creo que prácticamente el resto de fuerzas políticas está de acuerdo en ello. Pero, lógicamente, una ley educativa debe ser sustituida por otra ley educativa. ¿Hay miembros para un pacto educativo? Yo creo que sí. Fíjese bien, Gabilondo, hoy portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, fue ministro de Educación y llegó al último día con un pacto educativo prácticamente cerrado. Fueron exclusivamente la cercanía de las elecciones y, por tanto, una estrategia concreta del Partido Popular que no voy a juzgar. Estoy diciéndoles cómo sucedieron las cuestiones, lo que impidió a los que habían acordado, es decir, a los propios diputados del PP que habían negociado todo el acuerdo educativo
con Gabilondo como ministro socialista, lo que impidió que tuviéramos un acuerdo educativo. Y esa sigue siendo una referencia y sobre todo la demostración de que es posible llegar a ello. Me decía, para eso hay que contar con el Partido Popular. Tiene razón, yo se lo dije también desde el principio. El Partido Popular en este momento, por las razones que dije, está deslegitimado para formar gobierno. Pero eso no nos puede llevar en ningún caso a no reconocer la importancia sustancial del Partido Popular en el sistema democrático español. Y para las grandes reformas que este país necesita, el Partido Popular es una pieza importante con la que habrá a hablar. Tendrán que decidir si definitivamente se quedan en el rincón de la historia solos o se incorporan a un proceso en el que van a participar muchas fuerzas políticas. Y como digo, sabiendo además que durante bastantes años, a mi juicio, no va a haber ningún partido en España al que los españoles le encarguen en solitario formar gobierno, sino que a partir de ahora tendrá que ser con acuerdos amplios la posibilidad de formar gobierno. Y por tanto tendrá que escuchar al resto de fuerzas que previsiblemente tendrán opiniones semejantes a las que salgan en otra legislatura, cuál es su opinión. Y se dará cuenta que está solo y yo creo que es una buena situación para llegar a la negociación. Acabo con otro dato para decir que creo que es posible. Mire, en el año 1977 se convocan las primeras elecciones democráticas en España. No se convocan como elecciones constituyentes. Se convierten en cortes constituyentes una vez sentados en el Congreso los diputados y diputadas. Porque se dan cuenta realistamente que con la composición que hay en la Cámara es necesario hacer una nueva Constitución. La pluralidad de la Cámara, la diversidad de los agentes políticos que había en aquel momento. Y en ese momento, por ejemplo, el capítulo 8 de la Constitución, que no era compartido por un partido muy minoritario en aquel momento, yo creo que era Alianza Popular, sin embargo, acabó en una negociación con Fraga como ponente constitucional y acabaron aceptando la reforma constitucional. Eran claramente contrarios a partes sustanciales de la Constitución como era esa, pero al final el propio clima político, la opinión del conjunto de las fuerzas políticas que se acabó de alguna forma también imponiendo en la realidad social, hizo al Partido Popular un defensor de la Constitución, como ustedes saben, que a día de hoy saca permanentemente esa bandera. Yo creo que eso es bueno. Algunos ejemplos históricos como este demuestran que, aun lo que vemos hoy y que nos parece imposible, no tiene por qué serlo dentro de unos meses. Les decía en una rueda de prensa que algunos de ustedes estaban hace algunas semanas. Miren, viene un proceso en que les doy un consejo. No crean nada de lo que oigan y casi nada de lo que vean. Vuelvo a repetirles el consejo. Primero, el cumplimiento del déficit va a ser bastante mayor que el de una décima. Ya con los datos que tenemos en este momento, acuérdese que para el presupuesto de 2016 se está exigiendo que haya una disminución de 9.000 millones de euros. Por tanto, demuestra que se había aprobado un presupuesto que era solamente electoralista, pero que contempla el problema que usted plantea. Si la situación política en España es una situación líquida en el sentido que se está utilizando ahora, es decir, cambiante, fluida, la situación en Europa también lo es. Veremos qué tiene que pedir Alemania para afrontar la crisis del mayor banco de Alemania. Quiero decirles con eso que los próximas semanas seguramente Europa tendrá que replantearse alguna de sus premisas. Segunda, la austeridad que se ha venido aplicando en Europa como respuesta a la crisis en estos últimos años ha fracasado. Y yo creo que cada vez más un mayor número de gobiernos son conscientes de ello. Nosotros vamos a cumplir siempre, no vamos a ser insumisos. Un gobierno socialista nunca será insumiso con los criterios europeos, pero va a ser tenaz, perseverante y hasta obcecado, si me permiten la expresión, en la demanda de una flexibilidad del déficit. Porque es de las pocas posibilidades para que el crecimiento que tuvimos este año en macroeconomía se pueda mantener, pero con reparto, porque ahora ese crecimiento se ha quedado exclusivamente en una minoría de los ciudadanos de este país, lo han notado. A la inmensa mayoría no ha llegado. Y cuando no solamente el gobierno español, sino el gobierno italiano, el gobierno francés, el gobierno portugués
y algún otro gobierno progresista en Europa, cada vez en mayor número, estén pidiendo replantearse la situación, creo que primero es bueno que se haga la reflexión sistemática a dónde nos han llevado, sobre todo a los países del sur de Europa, la estrategia económica de la Unión, y en segundo lugar creo que tenemos razones importantes para efectivamente pedir que se relaje el déficit y que cumplamos en el año 2020 el 1% del mismo. Con ello hay margen y ser realista. De otra manera, fíjese, el actual Gobierno, desde el punto de vista de aceptar las posiciones determinadas por la Unión Europea, fue siempre obediente y defensor de las mismas. Y, sin embargo, ni un solo año del Gobierno de Rajoy se cumplió el déficit. Es decir, no sigamos con el cinismo de decir, señores alemanes, señor, sí señor, a lo que usted diga, y después hacer una cosa completamente contraria. Porque, como le digo, en ninguno de los últimos 4 años, ninguno de ellos se cumplió el déficit establecido para España por la Unión Europea.